Déjeme saludar al maestro Ricardo Peralta, a quien saludo con mucho gusto. Ya sabe que le hicimos la invitación para estar todas las semanas, pero como es catedrático, como su agenda está ocupadísima, me dice, vamos a entrar tempranito y con mucho gusto abrimos el espacio antes de la mañanera del pueblo para escuchar sus opiniones del subsecretario de Gobernación en tiempos de Andrés Manuel López Obrador y también en su momento activo aspirante a diferentes cargos de voto popular. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy contento, como siempre, querido Vicente, en Sin Censura. Saludo a este amplísimo auditorio que nos ve y con temas muy importantes que están en la agenda nacional. No cabe duda que la presencia de los medios electrónicos que iniciaron con todo ímpetu al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es otro de los grandes logros de la libertad de expresión y hay que estarlo recordando porque ustedes recuerdan cómo estábamos hace 7 años, hace 6 años respecto a los medios de comunicación tradicionales. ¿Quiénes eran los medios de comunicación tradicionales? ¿Cuál era la relación de estos medios de comunicación con esa liga criminal, podríamos decirlo, donde estos comunicadores se convirtieron en aristócratas, aristócratas que nadie está peleado con el dinero bien habido, pero que muchos de ellos ostentan una riqueza monstruosa, yo creo que única en el mundo, con yates, con departamentos, con inmuebles de altísima plusvalía, pero ese era el nexo de los medios de comunicación con el gobierno, una condición que estaba alejada totalmente de los medios de comunicación alternativos, electrónicos como este de Sin Censura, donde la gente escucha de manera masiva, donde escucha la verdad, donde escucha disidencia también, se vale, sin embargo, donde se escucha la voz del pueblo, también el punto de vista y el análisis de lo que ocurre en la agenda nacional. Claro. Y es importante recordarlo, Vicente, que no se quede simplemente en que sucedió y ya, sino se dio y ya porque existió una política de apertura hacia una nueva comunicación política, una nueva comunicación social, donde se democratizó a los medios de comunicación, ahora haciéndolos mucho más amplios, querido Vicente. Oye, Ricardo, un día después de la entrevista de hace una semana, la presidenta también exhibió a Federico Dorin en la mañanera del pueblo. Dije, seguramente lo está disfrutando Ricardo Peralta, porque pues demuestra a la presidenta que sí es un personaje muy oscuro, muy perverso, y hasta se burla de esta demanda, este proceso legal en el que estás incluido en contra tuya, contra no sé cuántos más por parte de Federico Dorin y del PAN, en donde están jugando un papel alucinante, ¿no? En la irrelevancia, quieren opinar de todos los temas, hasta del paquete económico, todo lo critican. En fin, iniciamos, si te parece, con tus visiones de los temas que están para el debate público en estos momentos. Con todo gusto, querido Vicente. Qué bueno que empiezas con ese tema, porque hoy la gente sabe claramente quién es la oposición. Escuchábamos, bueno, déjame decirte, comentarte algo. Hoy en la mañana, muy temprano, hace una hora prácticamente, llevé a uno de mis hijos a la escuela y veníamos escuchando el radio y escuchamos una frase que también quedó para la memoria de los mexicanos, una frase mencionada que señalaba Ricky Riquín Canallín. Este niño que escuchó esa frase, la escuchó cuando tenía 6 años, hoy tiene 12, y se quedó en la memoria de los que hoy son adolescentes. Y es una forma de darse cuenta, porque me dijo, es el que quería ser presidente y se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué se fue a vivir a Estados Unidos, papá? Me preguntó. Le digo, porque se fue huyendo. Se fue huyendo porque le fue acreditado. Yo escribí al respecto, incluso en su momento. Todavía no empezaba el gobierno, pero se fue huyendo porque se le acreditó plenamente a Ricardo Anaya que había suplantado a una persona
ante la fe de un notario público, se hizo pasar por otra persona para efecto de querer acreditar la compra y posterior venta de una nave industrial con la cual se hizo de varios millones de pesos, y esa denuncia quedó plenamente acreditada porque el notario fue a la Fiscalía General de la República a rendir su declaración. Él mismo dijo que ese instrumento notarial era falso, él no lo había expedido y suplantaron obviamente su nombre, utilizaron un documento falso, otro delito, la falsificación y uso de documento falso, para efecto de huir de la persecución de la justicia, pero se enredó más y más el tema. Resulta que se convirtió, y lo digo con todo sarcasmo, en una especie de Nelson Mandela, porque ahora resulta que todos los de la oposición que son investigados, que son llevados por las instituciones mexicanas, como el caso de Cabeza de Vaca, como el caso de Silvano Aureoles, como el caso del propio Doring que decías hace rato, de Xochitl Doring, pues todos ellos ahora resulta que son perseguidos políticos, por eso lo digo con todo sarcasmo, en una forma de Nelson Mandela, se ufanan de decir la verdad, de acusar, cuando tienen las manos llenas de corrupción, y ahorita vamos a entrarle más al tema. Se fue a Estados Unidos, que le decía yo a mi hijo, precisamente para huir de la justicia, Ricardo Anaya. ¿Por qué vive Cabeza de Vaca en Estados Unidos? Pues porque es nacional de ese país también, tiene doble nacionalidad. Mucha gente que nace en la frontera opta por tener ambas nacionalidades, seguramente pensando, como en este caso, que si algún día lo persiguen, pues se queda en su país con ciertas protecciones legales. No lo hacen por otra intención, como muchos otros buscan tener doble nacionalidad en otros países. Sobre esa condición, ¿quién es hoy la oposición? ¿Qué calidad moral, qué autoridad moral tienen para señalar y para acusar? Como el caso Nada, que vaya, nada. es intrascendente, ¿no? La denuncia que hicieron en contra de Andrés Manuel López Beltrán y algunas personas que algunos no conozco, pero y su servidor. ¿Qué autoridad moral? No tiene ninguna autoridad moral. Tendrían no solamente otros temas que señalar para ganar la simpatía de la gente, que cada vez pierden más, tendrían que tener una ideología que sea compartida por la mayoría de los mexicanos, no la tienen. Estamos viendo y estaba escuchando hace rato tu muy importante e interesante entrevista de las personas que me antecedieron relacionado con el tema de este muchacho que mataron, Kirk, en Estados Unidos, que comparto también la opinión de que más allá de ideologías, cualquier forma de extremismo siempre será y debe de ser criticada, cualquier forma de extremismo, el O- extremismo o- yihadista, el extremismo de izquierda, el extremismo de ultraderecha, como en este caso, el extremismo déjame, déjame, conservador. déjame poner sobre la mesa algo, Ricardo. Este asesinato político en Estados Unidos se da a horas de que Alito Moreno estaba casi casi aplaudiendo lo que pasaba en Nepal, y muchos de la derecha diciendo, ¿cuándo habrá mexicanos valientes que se atrevan a hacer lo mismo? Imagínate nada más la, 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 la tontería, la grosería, ahora que saben que la violencia, eh, no sé, se me revuelve el estómago. Perdón, Ricardo, pero quería No, pero ponerlo sobre la mesa qué porque bueno que algunos lo sí están señalas. dispuestos a la violencia. Qué bueno que lo señalas. Es otro caso de extremismo. Se me olvidaba Alito. Nada más me estaba refiriendo yo a puros panistas, pero son lo mismo. El PRI y el PAN, lo mismo, lo mismo. Es un abuso, incluso. Yo tengo 53 años, tengo una gran salud, hago deporte. Por un tema de principios, querido Vicente, soy padre de familia, soy profesor universitario, tengo mi despacho hace muchísimos años, 20 años cumplo con mi despacho este año, por cierto. Eh, Crecí muy, muy querido en mi casa de niño. Eh, yo creo que esos valores, esos principios, hacen que vayas también forjando legados para la gente que te ve. Son ejemplos que los alumnos, tus hijos, la gente que te rodea, la mayoría de mis colaboradores son mucho más jóvenes que yo. Es decir,
Si son personas públicas, lo menos que pueden hacer es tener una conducta intachable. Si son personas públicas y además representantes populares, deberían de tener conductas ejemplares que puedan emular a una persona el día de mañana, sustituirlos en una representación en cualquiera de las cámaras. Y es el caso de todos, de los que acabo de mencionar, Ricardo Anaya, Federico Doring. Insisto, si los metes a todos en una licuadora, a Ricardo Anaya, Federico Doring, a Alito, a Lili Telles, a Xóchitl Gálvez, en este caso y en este ejemplo, el producto es cero, cero inspiración, cero ejemplo social, cero discurso, cero argumentación. Hacen perfectamente bien su papel de lo que hoy significa la oposición mexicana, una nulidad. Hoy aparecer en Atypical es el beso más grande del diablo. Quien vaya a Atypical ya es el más bajo grado de denostación pública. Pareciera que es y lo digo con respeto, pareciera que es un pabellón de San Bernardino. Es una catarsis ahí entre personas que sin tema, sin propuesta, con un odio tremendo, con un rencor tremendo por haber perdido precisamente ese presupuesto público, porque los que aparecen ahí son los únicos que han sido vividores toda su vida. Y Federico Doring es uno de ellos, al igual que Ricardo Anaya. ¿Qué otro trabajo se les conoce en lo privado? ¿Qué otra No, actividad académica se les conoce como para poder ostentar una vida de riquezas que llevan? Porque yo creo que ahí ha faltado a la autoridad exhibir, como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo creo que lo hace con todo sigilo, porque pues la investidura de presidenta debe guardar ese sigilo, pero yo te aseguro que debe haber verdaderos expedientes con la información de todos los ilícitos que estos personajes han realizado durante su te, vida. fa- te faltó uno que anda muy alebrestado, Felipe Calderón, diciendo que se Ah, acabó bueno, la democracia en Georgetown. ¿Qué? Ya el bueno, colmo de los qué colmos. bueno que lo señalaste. Felipe Calderón, que se ufana de ser un demócrata, de haber creado, y te voy a contar una historia ahora, qué bueno que lo recordaste. Ahora te voy a contar una historia de Felipe Calderón, pero recordemos las últimas fotografías de Felipe Calderón en España a todo lujo, en un superyate de 3 millones de dólares, que vaya, si es propio, no es propio, el simple hecho de tener este tipo de actividades, cuando hoy no podría acreditarse ningún ingreso lícito, porque el presidente López Obrador eliminó las pensiones presidenciales, donde Fox en su momento hizo su rancho extraordinario en Guanajuato, donde Felipe Calderón se sigue dando una vida viajando por el extranjero, no de vez en cuando ni de vacaciones, sino pareciera que tiene una agenda solamente internacional y eso cuesta muchísimo dinero. Sería aquí importante señalar de qué viven estos personajes, cómo pueden llevar una vida a todo lujo, querido Vicente. Ricardo, a ver, aquí escuchamos la voz del pueblo y dice Gerardo Carmona en el chat. No, perdón por la expresión, no mames, siguen hablando de Calderón con lo que pasó ayer, no la chingan. O sea, en referencia al asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos. A eso me refiero. Bueno, ¿qué nivel entonces, entendiendo el asesinato político de Charlie Kirk, ultraderechista en México, tiene lo que escribe Alito Moreno con imágenes de Nepal en donde todo lo están quemando en este golpe de Estado, en esta insurrección de a pie, como, no sé cómo lo quieran analizar? Dice, lo que pasa en Nepal es una lección para el mundo. Cuando un gobierno rompe la normalidad democrática, destruye las instituciones, persigue opositores, calla a quienes piensan distinto y reprime la libertad de expresión, el pueblo tarde o temprano se levanta, porque los pueblos se cansan de las dictaduras, se cansan de los abusos, de la represión y del autoritarismo, y cuando eso pasa no hay poder que pueda detener su voz. En México no vamos a permitir que Morena convierta a nuestro país en una narcodictadura terrorista y comunista como Venezuela. ¿No es una incitación a la violencia?
entendiendo, pues, como dice este señor en el chat, lo que pasó ayer en Estados Unidos. Ahí te la dejo para tus comentarios, Ricardo. Mira, hay una narrativa que desde hace varias semanas, ya podríamos hablar de meses quizá, han comenzado desde la oposición. No tienen límite en cuanto a las conductas señaladas por ellos mismos, ni siquiera es algo que se tenga que interpretar. Recordemos los llamados de Lili Telles, la suma de Federico Doring, Alito. Recordemos la imagen de Alito, donde detrás está el Capitolio en Washington, D.C., con expedientes aparentemente, o por lo menos folders, a lo mejor van vacíos, ¿verdad? Y él quiere enviar ese mensaje de que está llevando información a los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esa narrativa? Es una narrativa donde se han puesto de acuerdo entre todos ellos, tanto los del PRI como los del PAN, queriendo señalar actos supuestamente delictivos ante un país extranjero. Me estoy refiriendo a la clasificación exacta de lo que señala el artículo 123 del Código Penal Federal relacionado con la traición a la patria. El hecho de emular, el hecho de invitar en la calidad, ojo, en la calidad de legisladores, invitar a un gobierno extranjero a intervenir a nuestro país, llámese por la condición supuesta de la lucha contra el narcotráfico o cualquier otra condición, es un señalamiento que tenemos que hacer todos los mexicanos respecto a la traición a la patria. No lo olvidemos. Cada uno de los que han participado en este tipo de expresiones, llamar a la insurrección, llamar a emular actividades violentas como lo que sucedió en Nepal por parte de Alito Moreno, señalar, como Lili Telles lo ha dicho, que venga el ejército de los Estados Unidos a intervenir y a participar en la lucha contra el narcotráfico, son condiciones injerencistas y son condiciones que están establecidas por la norma. Ya la presidenta dijo que no va ella a promover ninguna forma de desafuero, como coloquialmente se conoce, pero la legislación lo permite. Yo no quitaría el dedo del renglón, si acaso no por el desafuero, como lo señala la presidenta, pero sí seguir señalando que todos los miembros de la oposición son traidores a la patria. Siguen haciéndolo, siguen diciéndolo, siguen alentándolo, y eso no trae paz a nuestro país. Y si algo necesita México en todos los sentidos, es pacificarse. Hablar y emular de la violencia en todos sus ámbitos, no solamente la violencia física, la violencia psicológica que se genera a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, es algo que también tiene que estar en el debate, querido Vicente. Meterse en la red X, tienes que entrar con varios test de tila encima, porque es una violencia tremenda. Cómo se han expresado unos a otros. Bueno, tú has sido víctima de la violencia no solamente en la red, sino físicamente, Vicente, por estos cobardes. Y eso no lo podemos permitir. Se tiene que buscar, si no regularlo, sí tener un acuerdo de civilidad para mantener un debate, una argumentación de alto nivel en nuestro país, porque hay temas muy importantes, muy serios, que ciertamente requieren de mexicanos patriotas y no de una oposición como hoy la tenemos, que lo digo de dos formas. ¿Es necesaria la oposición? Claro que sí, una oposición responsable, una oposición inteligente, metódica, que tenga planeación en sus argumentos, pero una oposición que se pone de acuerdo para emular la violencia, para organizar una traición a la patria, tiene, insisto, una serie de conductas que es todo el catálogo del Código Penal Federal que se les podría imputar, y por eso todo el tiempo están buscando ser legisladores para que con toda impunidad estén cometiendo estas tropelías que no le permitiríamos a alguien que no tiene ese fuero. Por eso lo Así hacen es. desde ahí y lo han hecho durante muchos años. Todos ellos, y la historia no los va a perdonar, han sido traidores a la patria desde hace décadas.
veamos dónde han vivido y dónde han crecido sus hijos, cómo le han hecho para que unos y otros hayan vivido en Atlanta, en Boston, en la Universidad de California, algunos estudian sus hijos, etcétera. Condiciones que a los mexicanos de a pie no les da el presupuesto, y esto siendo parlamentarios de oposición, particularmente del PAN y del PRI, les da para eso y para más. Insisto, no es una condición que si la persona tiene la posibilidad legal de darle a eso a su familia, adelante. Pero con un sueldo de legislador, como han sido todos ellos, sería momento y motivo y oportunidad para que esclarezcan cuáles han sido sus ingresos, como el caso de Calderón, como el caso de Alito, con esa mansión tremenda en Campeche, que por supuesto señala que ha sido obtenida con sus propios recursos, tendrá que acreditarlo ante la autoridad. Un hombre de 50 años con una mansión de casi 50 millones de pesos o más y vehículos de superlujo. Yo creo que eso sí es un verdadero escándalo, no de ahora. Yo te voy a dar una información más adelante, hablando de los enriquecimientos, de todo lo que se ha descubierto con muchas investigaciones, desde dónde se han venido amasando esas fortunas, y que llegada la cuarta transformación, la intención y el ejercicio del presidente López Obrador de darle ese énfasis para acabar con ese cáncer que ha afectado tanto a nuestro país, se hicieron, se siguen haciendo, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente lo está haciendo, sino es una mujer que tiene una aceptación de más del 77% de aprobación de toda la población. ¿Por qué? Porque ha sido congruente con el discurso, ha sido congruente con lo que está haciendo su equipo desde el área de seguridad, desde las distintas instancias de gobierno, donde se demuestra con hechos de gobierno. La mejor campaña política, una vez que acaban las campañas, es hacer un buen gobierno, sobre todo un gobierno congruente en favor de la gente que más lo necesita. Y Oye, tiene que ver Ricardo, todo esto. Sí, amigo. Ricardo, antes de que empiece la mañanera del pueblo, la gente nos está reclamando. Y la anécdota de Calderón. Ah, fíjense, yo fui a una comunidad, a Michoacán, en la Tierra Caliente michoacana. Mi familia es de Guerrero, que está pegado a Michoacán, precisamente en la zona de Tierra Caliente, y me es muy familiar estar por allá porque así lo he hecho desde niño. Es un evento que fui precisamente para iniciar la pacificación. Todavía fue una de las herencias que el prianato dejó en nuestro país, y había mucha gente que todavía utilizaba métodos ilícitos para salvaguardar su patrimonio. Y fuimos a platicar precisamente con esas comunidades. Se juntaron más de 35,000 personas. Logramos que cambiara la condición de estos con la promesa de la creación de la Guardia Nacional, que en su momento lo fue, sin duda. Y conocí un grupo de muchachos que me llamó mucho la atención, porque algunos no tenían una mano, otros tenían cicatrices visibles impresionantes en la cara. Algunos de ellos me llegaron a mostrar sus cicatrices en los hombros, en las espaldas, y eran machetazos. Eran personas que habían sido lesionadas, que ya algunos de ellos tenían más de 20 años, 18 años, pero esas lesiones se las hicieron cuando eran niños y les llamaban los huérfanos de Calderón. Y resulta que fueron víctimas de los grupos de la delincuencia organizada en ese estado de la familia michoacana, estado que gobernó Silvano Aureoles, también estado donde la Tuta, uno de los líderes de esa banda, públicamente señaló a la hermana de Felipe Calderón que se habían arreglado con ella. Y estos niños fueron testigos cuando ingresaban a su domicilio esta banda de delincuentes malvados, asesinos, secuestradores. Vieron y fueron testigos de cómo mataban al papá, a la mamá, violaban a alguna de sus familiares y les dejaban estas marcas permanentes de mutilación, de cicatrices visibles, para que se quedaran con el testimonio permanente de quién había sido o quién es la familia michoacana, quiénes eran los templarios. Les quitaron fincas de aguacates, huertas de limones, de melón,
y obviamente dispusieron de esas propiedades. Y aquellos que se resistieron, fueron asesinados, fueron levantados, fueron secuestrados. Y los testigos vivos de esa guerra de Felipe Calderón, hablando de la violencia que estamos hablando también, están allá en Tierra Caliente, en Tepalcatepec y en otros municipios donde yo estuve, precisamente llevando tranquilidad, certeza, que jamás, nunca había ido nadie del gobierno cuando fueron los años más cruentos de la violencia provocada por el PAN y por el PRI. Y al principio del sexenio pasado fue precisamente cuando se acudió el gobierno hacia el pueblo, emulando precisamente ese mensaje, un gobierno del pueblo y para el pueblo, y donde la autoridad del más alto nivel respecto a la autoridad federal estuvo presente en todas esas regiones como a la fecha. No había ocurrido antes eso. Pues habría que, Entonces, es un testimonio interesante que te quería contar, no lo había hecho antes en un medio, es una condición muy compleja que ya te haré con detalle mayor énfasis, mi querido amigo. pues Ricardo Peralta, habría que exigirle a Calderón que venga a dar la cara por esos huérfanos Así que, es. que nunca fueron eh, receptores de una empatía por parte del conocido también como el carnicero de Michoacán. Querido Ricardo, llega la presidenta en cualquier momento. ¿Por qué no cerramos con tus redes sociales, maestro? Gracias. Es en la red X, Ricard-Peralta, y en Facebook, Ricardo Peralta Saucedo, así como también en TikTok. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias, querido Vicente. Un gusto siempre saludarles. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Peralta haciendo un gran esfuerzo para cumplirle a esta audiencia diferente, inteligente que aprecia sus comentarios, sus opiniones, su análisis aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, maestro. Un abrazo para ti también, mi querido Vicente. Saludos a toda la audiencia. Que estén muy bien y excelente día. Gracias, Ricardo Peralta, hablando con nosotros sin censura en cualquier momento.